Crea tu programa de radio con Spreaker.com. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Bueno, seguimos con las noticias, ¿eh? El título de esta, hacerse conocer, una tarea que se cumplió gracias al Congreso. Se refiere al segundo Congreso de la Industria Hípica Americana. La nota es de Pablo Núñez, del diario El País Deportivo. Bueno, este congreso fue organizado por LARC y se llevó a cabo en el primer piso del palco oficial de Maronias. Fueron 2 jornadas intensas, durante las que se habló de todo. Hubo discrepancias y también coincidencias, pero más allá de ellas, lo importante fue el intercambio de experiencias y opiniones y además el poder conocer de primera mano lo que sucede en otras partes del mundo alrededor de la hípica. También fue la ocasión perfecta para que autoridades de Norteamérica, Europa y Asia conocieran la rica historia que tiene el Turf Nacional y a su vez las dificultades por las que ha atravesado y por supuesto su actual realidad. Panelistas. En la mayoría de las sesiones hubo representantes locales. El primero en aparecer en escena fue el doctor Jorge Carlucho, quien al referirse sobre la eliminación de la furosemida hizo hincapié en que sacar una droga del mercado implica todo un proceso. A propósito, cabe recordar que a partir del 7 de enero del 2013 no estará permitido el uso de butazolidina y furosemida en los clásicos de grupo. Sus compañeros de panel, representantes de Brasil, Chile y Argentina, coincidieron en que dichas sustancias deben ser prohibidas en procura de mejorar la raza, pero reconocieron a su vez que es recomendable aplicar una política un tanto permisiva, porque de lo contrario no habría caballos para llenar los programas. También disertó el entrenador Pablo Graña, quien explicó por qué en nuestro medio no se puede preparar aún pura sangre como se hace en el primer mundo. Como consecuencia de la crisis y posterior cierre del hipódromo, hay falta de personal idóneo, señaló. Minutos antes, Cricket Het Marek, consagrada compositora francesa, había expresado que sus caballos estaban al menos 1 hora y media en la pista cada día. Acá, en ese tiempo, un peón es capaz de llevar 4 caballos a la cancha, ilustró Graña. Pero por último, quiso reclamar un cambio de actitud en la dirigencia de Hípica Rioplatense. Está priorizando la parte comercial en lugar de la hípica y hay categorías que son desechadas por ese motivo, apuntó. Por su parte, Antonio Isidori, presidente de Propietarios, enfatizó acerca de la pasión que ponen en esta actividad los dueños de los puras sangres, cuyas inversiones alcanzan cifras que muchas veces no son tenidas en cuenta. Javier Chá, director de Casinos, compartió una visión que el gobierno tiene de esta actividad. Gravitación a nivel social, industria, cadena reproductiva y espectáculo fueron algunos de los términos que utilizó. Como para que quede clara la cercanía que desde hace poco más de un año existe entre el Turf y el Estado, estuvo presente Fernando Lorenzo, ministro de Economía y Finanzas, quien dijo a modo de anuncio estar dispuesto a introducir instrumentos que favorezcan las inversiones en empresas que están vinculadas a esta actividad y que pueden ayudar a potenciarla, dejando entrever que próximamente puede haber buenas noticias para los esforzados criadores. A su vez, Raúl Pasos, gerente general de Hípica Rioplatense, resaltó la importancia del aporte de los slots al premio hípico, pocas horas después de informar a los presentes que el concesionario del transformado hipódromo de Palermo se queda con el 70% de la ganancia de las tragamonedas, mientras que Hípica Rioplatense recibe tan solo el 40%. Aquellos que desconocían la historia del caballo en el Uruguay disfrutaron del relato de Jorge Batche, al tiempo que el ingeniero Marcelo Graglia brindó información acerca de los logros del Elebach Charrúa. Además, el gerente de Laras, don Alfredo, aportó un dato más que interesante al asegurar que $6.750 es lo que cuesta criar un potrillo. Así se cumplió con una tarea fundamental, la de hacerse conocer, algo imprescindible en este mundo globalizado. Bueno, la verdad que esta noticia no tiene muchas cosas que a mí me parezca relevantes. En el aspecto positivo, ¿sí? Nosotros no terminamos de entender que la medicación en el caballo
es un parche no solamente al caballo, que no está en condiciones de correr y de entrenar, sino es un parche a las condiciones del entrenador, de los veterinarios, de los pilotos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros creo que estamos viendo las cosas con un color de cristal que no es el que corresponde. ¿Sí? Todo va a tender a que no se medique más. Y acá, a partir del 2013, se debería, primero no se debería correr más con medicación. Empecemos por ahí, porque nosotros vamos a tener que hacer una serie de cambios, no solamente el de la medicación. Si deciden, correr con medicación, y que no corra la categoría grupo 1 y 2, eso ya es un avance. Pero es un pequeño avance, ¿sí? O sea, hubiera sido mucho mejor que en el 2013 que corran medicados los caballos que corren nada más que carreras condicionales, ¿sí? O sea, perdedores, ganadores de 1, 2, etcétera, y no ni en clásicos listados, ni en ningún tipo de clásico, ni handicap, ni clásico de grupo. Eso como para empezar, para en X cantidad de años retirarla totalmente, porque no es solamente el tema ni comercial, como decía el doctor Carlucho, ni nada que se le parezca, ¿sí? Es un problema de que no se pueden correr los caballos medicados, porque eso significa que si corren medicados no están en condiciones de rendir todo lo que tienen adentro. Y les quiero recordar a todos los que opinan al contrario, que durante 120 años o 110 años en la Argentina se corrió sin medicación, ¿sí? Y era común escuchar en los estudios que cuando se anotaba un caballo para correr ya no se lo podía medicar más. A lo sumo se le daba un suero, una solución fisiológica, un suero glucosado, etcétera, etcétera. Nada más que eso. Si lo pudimos hacer durante tantos años, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Esa es mi pregunta. Con respecto a los caballos que van a variar, ¿sí? Que en una hora varían 4 caballos, en Uruguay, acá pasa más o menos lo mismo. Eso es, digamos, una de las razones por que los caballos tienen tantos problemas para comer, problemas de conducta, etcétera, 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 porque pasan demasiado tiempo adentro de un box, cosa que por naturaleza el caballo no debería estar. Y me queda claro por qué los caballos franceses son más sanos que los nuestros, porque una de las razones es porque están 1 hora y media en la cancha. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que arbitrar los medios para que eso suceda. La otra razón también es porque entrenan con montura. Todos los caballos en Francia entrenan con montura, ¿sí? Como en Estados Unidos, y como en gran parte del mundo. Menos, no voy a hablar de Uruguay, voy a hablar de Argentina. En Argentina se varea con mandil. Eso ya es totalmente perimido y retrógrado, ya está recontra comprobado. Y vamos a organizar una conferencia online de quiropraxia, sobre quiropraxia, donde nos habla de cuál es toda esa problemática que tiene el caballo que varea con mandil, en vez de utilizar montura. El otro tema es de los peones. ¿Por qué no tienen gente que está formada? Porque no hay ningún curso que los forme. No entiendo por qué se tienen que formar en un estú. Tendríamos que generar un curso en Uruguay, no sé si en Chile hay, pero en Argentina no hay, un curso de peón variador, ¿sí? Donde el tipo se le dé todas las herramientas necesarias para que sepa atender un caballo y variar un caballo como corresponde. ¿Me explico? Es eso lo que nosotros necesitamos. No podemos siempre ir para atrás, siempre vamos para atrás. Siempre vemos cómo podemos mantener el pasado, ¿sí? No miremos para el futuro. ¿Sí? Con respecto a lo que dijeron los propietarios y el agente como Javier Chá, director del casino, es fantástico, primero, que en este congreso haya estado el director de casinos diciendo lo que dijo, ¿sí? El gobierno tiene de esta actividad gravitación a nivel social, industria, cadena reproductiva y espectáculo. Yo acá no se lo escuché decir a nadie en estos términos, así, con mira de futuro como industria. Y como parte, para que quede clara la cercanía que desde hace poco más de un año existe entre el TURF y el Estado, estuvo presente Fernando Lorenzo, ministro de Economía y Finanzas, quien dijo a modo de anuncio estar dispuesto a introducir instrumentos que favorezcan. Ayer dije en una noticia comentada que esto es lo que tenemos que hacer sobre Uruguay. Esto es lo que tenemos que hacer en Argentina, que no lo estamos haciendo bajo ningún punto de vista. Hace muchos años, siendo yo presidente de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, me invitaron a un congreso de veterinarios, de veterinarios de equinos, que se llevó a cabo en Uruguay,
en Montevideo. Y en ese momento era presidente el señor Jorge Batlle. Y Jorge Batlle es hípico absoluto, ¿sí? Entonces yo lo que les dije, yo fui a hablar sobre la industria hípica en la Argentina, sobre sus necesidades, su problemática, su presente y su futuro, qué debiéramos hacer. Por supuesto que de todo lo que dije no hicimos nada, pero nosotros no hicimos nada. Ellos hicieron todo. Gracias a este señor Jorge Batlle, que fue uno de los impulsores de la apertura de Maronias y de la visión, del cambio de visión del turf en el Uruguay, es que los uruguayos tienen todo esto ahora. Y tienen un futuro muchísimo más promisorio, muchísimo más claro y muchísimo más conceptual y renovador que el nuestro. ¿Sí? Nosotros decimos que queremos hacer cosas que en realidad no las queremos hacer. Así que yo realmente lo que quiero hacer es felicitar a los uruguayos, ¿sí?, por lo que están haciendo. ¿Entendés? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que comprender que una industria se maneja con una visión absolutamente de presente y de futuro y de objetivos a conseguir. ¿Sí? No se maneja con las necesidades que tiene tal o cual sector en un momento determinado, porque hay que mejorar ese momento para que no necesiten más necesitar ese tipo de cosas. ¿Me explico? Tenemos que imponer la montura en el entrenamiento, tenemos que imponer peones variadores preparados, tenemos que meter la equitación en la escuela de jockey y aprendices, tenemos que bajar el tema de los fustazos, no se puede castigar por cualquier motivo de una manera liberada a los caballos mientras están corriendo. O sea, en Inglaterra no más de 5 fustazos en los últimos 300 metros. Bueno, no hay medicación. Bueno, esos son cambios profundos que no lo podemos sacar en 10 años, que tenemos que ver cómo lo sacamos en el menor tiempo posible, ¿sí? Porque no hay otra alternativa, lo vamos a tener que hacer o hacer. Y no hacerlo implica una visión negativa del mercado hacia nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que ordenar el tema de las carreras en la Argentina, ¿sí? Porque es muy desordenado el tema. Pero si nosotros no lo podemos hacer, si el sector no lo puede hacer, tiene que generar una institución, o tiene que decirle al Estado que genere una institución que puede ser mixta, como es en Irlanda, etcétera, etcétera, o que puede ser privada, o que puede ser una ONG, o qué sé yo, que de alguna manera determine cómo van a ser las cosas, cómo vamos a conseguirlas, cómo vamos a recorrer ese camino, qué es lo que vamos a buscar, porque no sabemos muy bien qué vamos a buscar. Con respecto a la medicación, más o menos sabemos lo que queremos lograr y lo que no queremos lograr. Pero después hay un montón de temas que no se tratan, ¿sí? O sea, en la Argentina es el tema de los hipódromos del interior, el tema de los hipódromos centrales, la cantidad de carreras, la calidad de las carreras, el tema de la montura, el tema de los fustazos, el tema de la medicación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas son las que creo que tenemos que definir entre todos. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva. That sound more like everyone else than anyone else. Hey, all right, it's Kip Casper. Spreaker is the website which turns anyone into a radio DJ. Log on to Spreaker.com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today.